darle vida a nuestra aplicación, pero más que nada con el tema de los colores. Le podemos asignar colores corporativos, podemos hacer prácticamente muchas cosas muy entretenidas con CSS, incluso también podemos asignarle animaciones a nuestras aplicaciones web. Por lo que por supuesto que CSS es un lenguaje sumamente importante que tú deberías estar aprendiendo. Se me pasa bloqueando esta wea. La tercera tecnología que tú deberías manejar, por supuesto que es JavaScript. Con JavaScript tú puedes construir aplicaciones en el lado del servidor con Node.js. También puedes escribir aplicaciones en el frontend, ya sea en un cliente de una página web, y también puedes construir aplicaciones móviles gracias al uso de React Native y también de NativeScript. Lo importante de JavaScript es que también es el lenguaje más extendido en todo el mundo, entonces prácticamente todos los sitios web tienen un poco de JavaScript y hay muchas aplicaciones móviles que también tienen JavaScript, así que aprende JavaScript. Dentro de las librerías o frameworks que nosotros también deberíamos estar aprendiendo es React.js. React.js es una librería, no es un framework. Y nos sirve a nosotros para que podamos ir construyendo interfaces de usuario en la parte web. React.js tiene una curva de aprendizaje que la verdad es que es bastante, digamos que es bastante fácil aprender React porque no tiene tanta información, no tiene tantas cosas, no es un framework sumamente gigante y sumamente completo. Es una librería, tiene su par de funcionalidades, tiene un par de mañas también que hay que entender, pero la verdad es que es una librería bastante completa que nos ayuda a nosotros a construir interfaces de usuario. React.js es una librería también sumamente importante que deberías estar aprendiendo. También existen otras, también existe Angular, existe Ember, existe Vue y un montón de otras librerías que ustedes también pueden estar aprendiendo, o también frameworks que ustedes deberían estar aprendiendo. Aquí en este caso va a partir más con un gusto personal. Yo siento una leve inclinación más por React.js y de mencionarles eso a ustedes. Uno, porque es el lenguaje, no el lenguaje, es la librería y framework también, en conjunto a todas otras cosas, de otras librerías que utilizo en conjunto con React, en el cual yo soy experto. Y además el creador de NPM, tuve la suerte de poder ir a una charla de él. Él menciona que en React.js hasta ahora sigue siendo la librería más descargada en NPM. Esto no quiere decir que sea la que tenga más ofertas de trabajo, ni tampoco la que más guste, pero sí es un índice bastante importante, ya que nos permite darnos cuenta de que es la librería más descargada. O sea, dentro de todos los desarrolladores, todos han probado alguna vez React. No todos han probado alguna vez React, pero sí la gran mayoría ha probado alguna vez React.js y hoy en día también se sigue utilizando en el desarrollo. Y por supuesto que también tiene el respaldo de Facebook. Con Angular tienes el respaldo de Google, con Vue tienes el respaldo de una comunidad, entonces todas estas librerías o todos estos frameworks te van a servir en tu carrera profesional, pero yo me voy a inclinar más por React.js y es por la siguiente razón. Porque otra de las tecnologías que tú también deberías estar aprendiendo hoy en día es el framework de React Native. Sí, React Native es un framework y no es una librería, ya que nos va a entregar todo un ecosistema y también una cantidad de herramientas para que nosotros podamos construir aplicaciones móviles. El uso de React Native es bastante similar al de React.js, por lo que si es que tú, una vez que terminas de aprender React.js, quieres aprender React Native, la curva de aprendizaje va a ser todavía incluso más sencilla porque vas a darte cuenta de que todo es prácticamente lo mismo. Obviamente con React Native te vas a tener que empezar a manejar hardware, tú puedes acceder a la cámara, puedes acceder a la geolocalización y todas esas cosas, que eso vendría siendo la parte extra en complejidad, pero sabiendo ya React.js, aprender React Native va a ser bastante fácil para ti. Y por supuesto que vamos a tener que manejar los efectos en React.js y también en React Native. Los efectos son todas estas funciones o cosas que no siempre nos van a retornar lo mismo, como escribir en una base de datos, llamar a alguna API o hacer algo que nosotros sabemos de que eventualmente puede fallar. No que vaya a fallar inmediatamente, pero que sabemos de que si es que el usuario se queda sin internet o si se le apaga la localización o si le quitamos la base de datos, eventualmente esto puede fallar. En este caso, esos son los efectos. Entonces, para poder manejar los efectos, nosotros podemos utilizar librerías como Redux Saga o también Redux Funk. Utilizando estas librerías, el manejo de los efectos en nuestra aplicación va a ser bastante más fácil, ya que los vamos a tener todos encapsulados. Y estos, por supuesto, que funcionan también muy bien con React.js. Estas dos librerías que yo les mencioné funcionan obviamente en conjunto con Redux, y Redux es una librería para que nosotros podamos manejar el estado de nuestras aplicaciones. Y por último, la última tecnología que nosotros deberíamos aprender también en este 2020 es Node.js. Como todas estas tecnologías que yo mencioné antes están basadas en JavaScript, una vez de que nosotros aprendemos el lenguaje, después tenemos que aprender distintas formas de utilizar este lenguaje. Por lo que la curva tampoco es tan compleja. Si nosotros nos dedicamos por JavaScript, después podemos aprender React.js, React Native, Redux
y Node.js sin necesidad de aprender otro lenguaje de programación. Solamente tenemos que aprender a utilizar estas librerías. Van a tener distintos métodos y también distintas formas de interactuar. Pero lo importante es que sabiendo JavaScript tú ya te puedes ir por ese camino sabiendo solamente un lenguaje de programación, lo cual es bastante ventajoso, ya que no es necesario que manejes miles de tecnologías, ni miles de herramientas, ni miles de frameworks, ni miles de... solamente con un lenguaje. Y en este caso también, si es que te vas por la rama de React.js, también tienes que manejar solamente una librería, la cual es React.js. Luego cuando te incorporas a React Native, tienes que aprender un par más de cosas, pero más que nada con la gestión de la aplicación móvil, más que con el hardware al que tú tienes que acceder, puede ser la cámara, puede ser la localización, otras cosas. Y por supuesto que todo esto utilizando Redux con Redux Sagas o Redux Funcs para poder manejar los efectos. Y con Node.js nosotros vamos a tener una instancia de servidor a la cual nosotros dentro de nuestra aplicación móvil y también dentro de nuestra aplicación web podemos ir a consultar los datos. De esta manera nosotros también podemos construir una API, ya sea REST o GraphQL, para nosotros poder disponibilizarla también a nuestros clientes. No solamente para que nosotros accedamos a esta, sino que también para que los clientes, ya sea otro desarrollador u otra persona, pueda construir aplicaciones con nuestra API. Eso también obviamente presenta una ventaja muy grande. Todas estas tecnologías que yo les acabo de mencionar se incluyeron dentro de muchas pruebas de desarrollo que yo tuve que realizar al momento de yo migrar a Nueva Zelanda. Porque, si es que tú no sabías, yo estaba viviendo en Chile cuando postulé un trabajo acá en Nueva Zelanda. Y dentro de las pruebas de desarrollo que yo tuve que resolver, por supuesto que se encontraban todas estas tecnologías. HTML, CSS, React.js, React Native, Redux con algún manejador de efectos. Y por supuesto que también Node. Por supuesto que si es que tú estás interesado en aprender alguna de estas tecnologías, puedes acceder a alguno de los cursos que yo tengo realizado. Hoy en día tengo un curso de React Native que por supuesto vas a poder acceder a él aquí abajo en la descripción de este video. Y me encuentro terminando otro que es de introducción al desarrollo web, en el cual nosotros vemos las materias de HTML, CSS. Bueno, yo creo que ya eso ya es publicidad de él. Yo creo que lo interesante era lo anterior. Entonces vamos a dejar de compartir esto acá. Entonces ya, ¿qué les pareció? Buenísimo, dije. Fíjese que ya había más o menos analizado lo que él decía y sí es bien puntual, porque lo que se está viendo ahorita es bastante como React y todo eso, ¿verdad? Sí, pues, sí, sí, pues digamos, a mí me pareció bastante interesante. Como les digo, realmente estaba buscando algo sobre ISO 25000, pero no encontré algún video interesante o digamos, o que fuera de una fuente confiable, porque había un montón de videos de muchachos, así como ustedes, que de plano les mandaron a hacer una tarea de ISO 25000, ¿verdad? Entonces, pero entonces me encontré con este y dije, "Oh, este está bueno, este está interesante para poder mostrárselos y ver, digamos, cabalmente todas esas herramientas y todos esos, eh, pues ahí sí que lenguajes y frameworks que pueden estar utilizando o digamos, o pueden utilizar ahorita, no solamente ahorita, digamos, si alguien ya está en el campo del desarrollo, sino que si alguien quiere adentrarse a ese campo, o incluso para sus proyectos, ¿verdad? O sea, para la U, ¿verdad? Pues pueden optar por cada una de esas herramientas, ¿verdad? No sé si alguien tiene algún otro comentario. Que estuvo bastante interesante ese video y todo lo que él mencionó. De hecho, en mi experiencia, yo trabajé con React JavaScript, Ujú. que es una librería, claramente, ¿va? Tiene algunas funciones eh, que heredan de propio JavaScript no cambian, se podría decir, y hay otros que son componentes propios que son prácticamente la sintaxis en sí de React. Ahí sí que en su momento le tuve miedo, la verdad. Ujú. Fue un reto y me llevó como 15 días entenderle cómo es que funcionaba, cómo es que se relacionaba componente por componente hasta que ahí sí que ya en la vida real o lo haces o te despiden y Sí. pues tocó trabajar duro y investigar. Ahí sí que solo fue el que estuvo a la par mío fue Google porque ni uno de mis compañeros que estaban ahí en el área o en la empresa había programado en React, entonces estaba solo ahí. Ahí sí que
eh, lanzarse al agua y ya en la práctica ya es donde uno aprende porque empieza a investigar específicamente y conforme uno va investigando, va implementando y se le va quedando. Sí, pues iba practicando, ¿verdad? Que realmente ahí sí que, bien dice el dicho, ¿verdad? Que la práctica hace al maestro, ¿verdad? Entonces, ahí sí que también aplica para todo esto, principalmente en programación, o sea, digamos en programación, eh, o bueno, como hacen con varias cosas, ¿verdad? Pero digamos en programación, si uno no practica y si uno no hace las cosas, difícilmente, digamos, logra esa expertise que uno busca a la hora de estar, digamos, en ese campo, ¿verdad? Pero bueno, entonces, pues traje a colación ese videito, yo creo que nos cae bien a todos y ahí, digamos, grabé parte, porque digamos, no empecé a grabar al inicio, pero digamos, en el portal o digamos en la plataforma ya les puse ahí el link, ahí está, ¿verdad? Por si lo quieren volver a ver, pues ahí pueden entrar a él, ¿verdad? Bueno, vamos a ver entonces ahora. Bueno, la otra cosa, digamos, que quería comentar antes de complementar, digamos, la clase del día de hoy, era, ¿qué les había parecido lo del ISO 25000? Interesante, Inge, digamos, por la forma en la que se da, ¿verdad? Porque como hablábamos ese día, que por lo menos yo no conocía de, de esa ISO, Ujú, ujú. que se dedicara directamente a un control de calidad en varios puntos, ¿verdad? No es solo a nivel de digamos, de la capa superior, sino que entran detalles muy, muy específicos para poder cumplir con esas características. Y bien se sabe que tener una certificación ISO, pues es muy valiosa. Me imagino que para empresas que se dedican al desarrollo, mucho más Cabal. valioso el tener la 25000 y empresas que adquieren esos servicios conocer sobre qué significa la ISO 25000, ¿verdad? Porque una empresa la puede tener, pero si el que contrata el servicio no sabe qué significa eso, creo que difícilmente podría entender lo que va detrás de, ¿verdad? O el Claro, costo que le pueda tener el desarrollo de algo en especial. claro, claro. Sí, digamos, a mí también me pareció sumamente interesante, digamos, el tener, digamos, esa nueva norma, ¿verdad? Que digamos que ya se dedica única y exclusivamente a eso. No sé si vieron, bueno, digamos, si entran, hay algunos links dentro de esa misma página que, digamos, si ustedes entran ahí están las diferentes áreas que habla, digamos, de las que habla la norma, ¿verdad? Por si alguien tiene curiosidad de entrar, pues ahí está también, ¿verdad? O sea, ahí también pueden encontrarlo, ¿verdad? Y creo que es bastante interesante también para poder, digamos, tenerlo a la vista, ¿verdad? Digamos, de si yo voy a hacer, digamos, un proceso de calidad de software o un proceso de evaluación de un software, pues podría perfectamente no utilizar toda la norma, pero sí por lo menos tomarse ideas y tomar, digamos, algunas de los aspectos que ahí tocan, ¿verdad? Bueno, entonces vamos a ver el día de hoy, vamos a complementar y por eso les había pedido yo que investigáramos un poquito, que digamos que resumiéramos en una sola página lo que era la parte de las revisiones técnicas formales, porque vamos a complementar lo que vimos el día lunes con esta presentación del día de hoy siempre sobre la calidad, ¿verdad? Entonces, Inge, dígame. buenas noches. Una pregunta. Fíjese que estaba viendo de que dejó dos tareas, una individual y una grupal. Entonces, el lunes pasado yo no me pude conectar. No sé si puede ampliar la plataforma para que las pueda subir o ya tenemos el toque de queda. Es que sí, con los exámenes de los sábados sí nos fue algo más atrasado. Bueno. Eh, Pueden subirlo, o sea, digamos, ahorita yo normalmente las tareas no las cierro, sino que, digamos, ustedes pueden seguirlas subiendo, ¿verdad? Lo único, obviamente, es que, ¿cómo se llama esto? Que pues, digamos, se queda ahí marcado
como tarde, ¿verdad? Pero súbanlas, o sea, digamos, obviamente también, digamos, yo he devuelto trabajos donde ya no los califico después de que me los entregan una semana tarde. Esos ya no los califico porque, digamos, también tienen que tener cierto, digamos, hay cierta tolerancia en cuanto a la recepción. Pero, digamos, si, digamos, el trabajo del día de hoy, el trabajo del día de lunes, se sube entre mañana y el viernes, pues si yo todavía lo considero para que quede como parte de la zona, ¿verdad? Muchas gracias, Inge. A la orden. Ok, entonces vamos a compartir acá la presentación del día de hoy. Aquí estamos. Listo. Todas revisiones técnicas formales, que digamos que es el punto principal, pero todavía tenemos ahí algunos puntos conexos que me gustaría tocar de la parte de siempre de calidad de software, ¿verdad? Entonces, vamos por acá. Este señor, Alan J. Perlis, fue un programador que inventó el Prolog, que fue antecesor al Pascal. O sea, ya tiene rato, pero me gustó el dicho este. Hay dos formas de escribir programas sin errores. Solo la tercera funciona, o sea que nunca van a escribir un programa que esté libre de errores, ¿verdad? Entonces, ese es, y es cierto, ¿verdad? O sea, digamos, a través de la experiencia de los años, el poder desarrollar un software que esté sin errores, creo que es una falacia quien lo diga, ¿verdad? Siempre va a tener más de alguna característica o algún errorcillo por ahí que salga a relucir, ¿verdad? Ahí lo que buscamos y que lo que busca cabalmente es esta calidad de software, ¿verdad? Es minimizar, ¿verdad? No solamente minimizar el número de los errores, sino las consecuencias que pueden traer esos errores, ¿verdad? Mencionábamos el día lunes, digamos, ese error que tuvieron en esas máquinas de cancerología, ¿verdad? Entonces, pues les provocó más enfermedad que cura las benditas máquinas estas. Digamos, imagínense que un sistema de tráfico aéreo fallara o falle en determinado momento, las consecuencias pues son catastróficas, ¿verdad? Y así, ¿verdad? O sea, digamos, hay un montón de cosas que digamos que se manejan por software hoy por hoy y cada vez van a ir habiendo más, ¿verdad? Y digamos que ojalá que cuando salgan digamos, por ejemplo, yo me pongo a pensar mucho en los carros inteligentes, ¿verdad? Que qué qué tan confiables van a ser, ¿verdad? O sea, los carros estos que ya no necesitan conductor. Eh, Imagínense que les dé pantalla azul a medio camino, ¿verdad? Entonces, es complicado, ¿verdad? Pero bueno, es parte de cabalmente de la automatización que sigue sufriendo de nuestras sociedades, ¿verdad? Y entonces, pues es parte del progreso, ¿verdad? Bueno, vamos a ver aquí. Ok. Garantía de la calidad del software. O sea, ¿cómo me garantizo yo que mi software va a ser de calidad? Pues digamos que aquí tengo una serie de factores, ¿verdad? Sí. Y entonces quisiera que los fuéramos leyendo y que cada uno pues me dijera, como siempre, pues voy a optar por cómo se llama esto. Pero entonces ya sé qué voy a hacer. Espérenme. Vamos a compartir la pantalla porque si no, no voy a ver. Compartamos la screen. Share. ¿Esto? Entonces aquí estamos. Vamos a irnos a... Vamos a ver cómo hacemos. Entonces voy a parar aquí esto. Ahí está. Vamos a hacerlo desde acá. Entonces ahora sí, ya tengo acá. Y pues digamos, vamos a escoger quién nos explica un poquito o digamos qué entiende por cada uno de estos que están acá, ¿verdad? Entonces, vamos a ver. Y aquí por aquí tengo, ahí tenemos que ver el video. Aquí tengo esto. Listo, vamos a ver pues. Don Erwin Solórzano. Está por ahí.
¿O no está? Sí, aquí estamos. Ahí anda. Bueno. A ver, don Erwin, ¿Sí me ¿qué escucha? entiende por esta primera, digamos, los requisitos de software son la base para las medidas de la calidad? ¿Por qué? ¿Por qué cree usted esa afirmación? ¿Por qué cree usted que hacen esa afirmación? Mm, Los requisitos. ¿Y lo mira? ¿O Sí, sí, sí. no, Solo estoy. ordenando pensamientos? Sí, solo estoy pensando qué significa. Mm, Cuando usted hace software, digamos, usted le pregunta a un Dale. usuario qué es lo que quiere, ¿verdad? ¿Sí? Ujú. Entonces, ¿cómo puede medir si usted cumple con eso que el cliente me pidió? ¿No? No, no. Ah, perdón. Sí, se ve borroso, perdón. Y ya sé por qué es ustedes, disculpen. Es porque cuando yo corro un video tengo que ponerle unos parámetros aquí al compartir pantalla, pero siempre se me olvida quitarlo, ¿verdad? Gracias por ahí, Ahora sí, ¿verdad? Sí, se ve como nuevo. Sí, ahora sí ya se mira bien. Ok, perfecto. Bueno, entonces digamos aquí esto de los requisitos de software son la base de las medidas de calidad. O sea, yo cómo mido que un software va a ser bueno o no, ¿verdad? De los requisitos del cliente se puede definir el proceso. Sí, efectivamente, gracias Marvin, ¿verdad? O sea, digamos, cabalmente, si ustedes vienen y dicen, ok, ¿cómo yo mido que mi software sea bueno o no? Pues mi software va a ser bueno o no en la medida que cumpla con los requisitos que me pidieron, ¿sí o no? ¿Sí ustedes están de acuerdo o no? Sí, Inge, yo creo que esta parte indica mucho qué alcances también puede llegar a tener nuestro software, ¿no? Alcances y límites en Sí, exacto, específico. exactamente, ¿verdad? O sea, digamos, o sea, yo delimito ese software, pero ¿quién me da esa delimitación? Pues obviamente todos los requisitos que me especificaron, ¿verdad? Entonces, al yo tener esa delimitación, entonces yo ya puedo saber qué tengo que probar, porque tengo que probar lo que me especificaron, ¿verdad? No puedo probar algo que no me especificaron o no debería yo de probar algo que no fue especificado. Entonces, siempre la calidad del software se va a medir en la medida, ¿verdad? Que cumpla con lo que me pidieron o que cumpla con lo que yo estoy especificando, porque no necesariamente me lo tienen que pedir. Si yo soy un desarrollador de software y hoy se me ocurre hacer un control de agenda o un control de agenda en Android, ¿verdad? Pues yo voy a especificar mis requerimientos de qué es lo que pienso yo que el mercado quiere sobre eso. Pero al final de cuentas, la calidad va a ser en medida, digamos, yo soy esa persona que está especificando los requisitos, ¿verdad? Y soy quien va a decidir qué va a tener y por lo tanto entonces yo tengo que medir la calidad de esos requisitos o de ese software en base a que cumpla o no con cabalmente esos requerimientos, ¿verdad? Ok, vamos al siguiente. Vamos a ver quién es
es el elegido. Suseli. ¿Está por ahí, Suseli? Sí, ingeniero, buenas noches. ¿Qué tal? Buenas noches, ¿cómo está? Bien, gracias. Entonces le toca a este. El segundo. Dice, los estándares especificados definen un conjunto de criterios de desarrollo que guían la forma en que el software se elabora. ¿Qué entiende usted por eso? Tal vez de que uno como desarrollador se tiene que basar en los estándares que tenga ya sea el cliente individual o la empresa, junto con lo que como criterio ellos o el cliente tiene para poder desarrollarlo. O sea, como que nos dieran ideas o específicamente qué es lo que desean en su software, me imagino yo. No sé si estoy en lo correcto. Sí, digamos que, por ejemplo, cuando nosotros, por decirles un caso, cuando nosotros empezamos a hacer programas o nosotros empezamos a hacer, digamos, el análisis y el diseño de una aplicación o de un software, ¿verdad? Entonces, hay ciertos estándares que nosotros seguimos. Por ejemplo, si nosotros nos vamos hacia el análisis y si nos vamos hacia el diseño, pues obviamente vamos a cumplir con los estándares de la metodología que nosotros escojamos. Por ejemplo, si yo escojo Scrum, ¿verdad? Entonces uno de los estándares de Scrum es que tengo que hacer dailies, ¿verdad? Otro estándar de Scrum es que tengo que hacer historias de usuario, ¿verdad? Que tengo que hacer, digamos, toda la parte, ¿cómo se llama esto? De las épicas, ¿verdad? Y de definir toda esa parte que me va a ayudar a definir los diferentes sprints. O sea, si yo ya me voy a la parte de programación, por ejemplo, ¿qué estándares tengo? Bueno, pues tengo que tener una convención estándar para nombrar mis variables, ¿verdad? De tal manera que no se llamen variables Pepito 1, Pepito 2, Pepito 3, ¿verdad? Sino que se llamen, digamos que, por ejemplo, normalmente tengan un prefijo y que ese prefijo signifique el tipo de dato que está trabajando esa variable. Ese es un estándar que podríamos estar nosotros utilizando a la hora de estar programando, ¿verdad? Y así, digamos, si nosotros nos vamos a, ¿qué otra cosa? Digamos, si nosotros nos vamos a la parte de arquitectura, ¿verdad? ¿Se acuerdan cuando vimos la arquitectura del software, ¿verdad? Entonces también, digamos, todos esos estándares, o sea, cada una de las fases tiene ciertos estándares. Y esos estándares son los que van a ir guiando, ¿verdad? La forma como yo voy a ir elaborando mi software. Si yo sigo esos estándares, ¿verdad? Que normalmente se basan en buenas prácticas, entonces lo que me va a tratar de asegurar a mí es que yo cumpla con esto que está acá, que es la garantía de la calidad. O sea, digamos, porque yo ¿qué es lo que estoy buscando al cumplir estas cosas? Pues estoy buscando, o estos lineamientos, al cumplir estos lineamientos, entonces yo aseguro, o por lo menos trato de asegurar, que mi software va a ser un software que va a ser de calidad, ¿verdad? Vamos al siguiente, considerar los requisitos implícitos y explícitos. Vamos a ver a quién le toca. Aquí está esto. A don Víctor Oliva. ¿Está por ahí don Víctor Oliva? ¿Está o no está? Vamos a verlo por acá. No está. Bueno, ok. Vamos a ver entonces, Víctor Oliva no está. Otro. Esdras. Sí, ingeniero. Ahí anda usted. Siempre le toca a usted, ¿verdad? Aquí ando.
Bueno, ok, dice, considerar los requisitos implícitos y explícitos del proyecto. ¿Qué cree usted que es eso? Creo que los requisitos, perdón, creo que sería más que todo en este caso cuando el cliente no, nos pide algo en específico, ¿verdad? Entonces, ver detalladamente qué es lo que él necesita, porque a veces nos pueden pedir cosas que son innecesarias y que podrían Ujú. complicar el proyecto. Entonces, creo que eh, ese sería uno de los implícitos y los explícitos. Creo que en algunas ocasiones he trabajado con algunas personas, ¿verdad? Que en conjunto con otro amigo nos han solicitado proyectos así y que nos piden así como que, que hagamos maravillas por algo que no es tan necesario. Entonces creo que al final es ver qué requisitos tiene el proyecto Ujú. y que cada uno de ellos al final presentarle al cliente lo mejor, ¿verdad? Y que también sea adaptable a ellos porque es algo nuevo. Entonces, Ok. Sí, digamos que, por ejemplo, digamos, cuando nosotros estamos considerando requisitos implícitos y requisitos explícitos, digamos que, ¿qué significa esto? Digamos, los requisitos explícitos, ¿sí? Son los requisitos que el cliente manifiesta o que el usuario manifiesta. O sea, son las cosas que el software va a tener, ¿sí? Esos son los requisitos explícitos. Y los requisitos implícitos, ¿verdad? Son aquellas características que aunque el usuario no me lo pida, ¿sí? Yo lo voy a poner como parte del software. ¿Sí? No sé si miran la diferencia entre ambos. O sea, requisitos explícitos son los que me dice explícitamente, por eso es que dice explícitamente el usuario, me dice, necesito que el software haga A, B, C. ¿Sí? Y los requisitos implícitos son aquellos que aunque no me los diga el usuario, yo los tengo que poner, yo los considero como parte de lo que yo estoy haciendo, ¿verdad? Y entonces para garantizarme la calidad del software tengo que incluir o tengo que considerar cabalmente los dos, tanto los requisitos explícitos como los requisitos implícitos. ¿Alguien me podría dar un ejemplo de un requisito implícito? Implícito, no explícito. Un recorte podría ser si el cliente no me lo pide, ¿verdad? Sí. Puede ser que sea un reporte o una estadística, sí. Más sin embargo, yo creo que, digamos, de las características implícitas que eh, normalmente nosotros tenemos que incluir como parte del software es el módulo de seguridad o, digamos, el login del sistema, ¿verdad? ¿Sí? O sea, digamos, el login, normalmente el cliente no me va a pedir que tenga login. Mas, sin embargo, yo, ¿cómo se llama? Para poder, digamos, cumplir con que el software esté seguro o con que el software tenga ese tipo de seguridad, pues entonces le agrego el módulo de seguridad, pero el cliente no me lo pide, normalmente no me lo va a pedir, ¿verdad? Entonces, ese es un requisito implícito, que yo lo pongo porque aunque el cliente no me lo pidió, yo sé que va a contribuir a que mi software sea mejor. ¿Ya? El tema de roles va incluido bien. El tema de los roles de los usuarios. Exacto. Sí, también, exacto, sí. O sea, digamos que hay un rol administrador y hay un rol operador y hay un rol que solo es de consulta, ¿verdad? O sea, digamos, todos esos son requisitos implícitos, ¿verdad? O sea, Entonces, que sí, yo, ¿sí? se me ocurren tal vez dependiendo de la exposición del sistema, pero
Por ejemplo, en sistemas expuestos es muy probable que un requisito implícito o una doctrina en la filosofía del equipo de desarrollo sea la utilización de la ISO 27000 o de las reglas de la OWASP con respecto al SQL injection, el cross-site scripting y todas las demás normas de seguridad para evitar ataques y ese tipo de cosas. Exacto, esos son requisitos que aunque el cliente no me los pida, yo los tengo que incluir si quiero que mi software sea, digamos, ISO 27000 compliant o por lo menos Seguro. que sea seguro, exactamente, ¿verdad? Sí. Entonces sí, digamos, son requisitos que el cliente normalmente esos no me los va a pedir el cliente. En los que sí me va a pedir el cliente son los explícitos. Y mi software, para que sea de calidad, ¿con cuáles tienen que cumplir? Con ambos, con los implícitos y con los explícitos, porque digamos la totalidad de eso, o la suma de esos dos tipos de requisitos es mi software, ¿verdad? Y entonces yo tengo que garantizar la calidad del software en total, en su totalidad, ¿verdad? Luego el siguiente, vamos a ver quién nos lo quiere o quién obligo yo a que lo explique. ¿Verdad? Vamos a ver. Don Carlos Quiroa. Mande, ingeniero. Este que está acá, mire. Satisfacer al cliente proporcionándole productos con las características que desea. Aquí está mal esto. Fíjese que creo que se parece bastante respecto a que los requisitos los define el usuario en su requerimiento y en sus historias de usuario. Sin embargo, creo que este está orientado un poquito más a la parte del diseño, que se mire como el cliente quiere, como que se sienta cómodo utilizando el sistema. Ajá. Más que solo, más que con cumplir la funcionalidad que ellos piden. Nosotros, dentro de nuestro formulario de toma de requerimientos, ponemos un apartado que es qué es calidad para cada una de las historias de usuario que se están llenando. Sí, Y el pues. cliente ahí nos escribe, para mí en este módulo calidad es tal cosa. Entonces nos enfocamos en que eso se cumpla. Y además en que el look and feel, como le decía, de ese módulo esté apto a lo que quería el cliente, que se sienta cómodo con él y no me diga en algún momento, pero es que los colores, ¿va? Ajá. Sí, o sea que digamos que cabalmente satisfacer al cliente, ¿verdad? O sea, aquí digamos el cliente es el que nos va a ir dictando muchas veces cómo se va a ir trabajando y cómo nosotros, y digamos a través del cumplimiento de esa satisfacción al cliente, pues obviamente, pues entonces podemos decir que el software es de calidad. ¿Se recuerdan lo que decíamos en la clase pasada, verdad? ¿Qué era calidad? ¿Sí? ¿Qué habíamos dicho que era calidad? Es superar las expectativas del cliente. Era superar las expectativas, era, digamos, que tener un conjunto de características para un producto o bien, ¿verdad? Que al final de cuentas va a satisfacer las necesidades del usuario, ¿verdad? Entonces, digamos, en la medida que esas características, en la medida que yo satisfaga a mi cliente, en la medida que ese cliente se sienta cómodo con lo que yo lo estoy entregando, pues en esa medida la calidad del software va a ser buena, ¿verdad? Entonces a eso se refiere eso. Vamos a ver en el otro, que este está bastante obvio, pero igual vamos a pedirle a alguien que nos lo explique. Don Antonio José Muralles, anda por acá, ¿no? Yo creo que no. No me suena, bueno, ok. Tampoco está tachado. Don Wilson. ¿Cuál? La última. Minimizar todo lo posible los costes. Ahí no sé si hará referencia a, por ejemplo, usar herramientas
Bueno, el retrabajo, por ejemplo, podría ser que el desarrollo tenga demasiados errores y cuando pase por el control de calidad sean detectados, eso va a significar retrabajo. Claro. Y por ende, pues va a significar horas extras y se van a elevar los costos que, que ya se han definido anteriormente según los requerimientos, ¿no? Ujú, ujú. Eso puede ser también las herramientas que utilicemos para desarrollar. Exacto, o sea, digamos que nosotros, acuérdense que el proceso de software es un proceso que es oneroso, ¿verdad? O sea, al final de cuentas, el elaborar software no es un proceso que sea barato, ¿verdad? Sí, sí, minimizar, ejemplo, costos en cuanto a dinero, esfuerzo, tiempo, entre otros, sí, exacto, gracias. Entonces, digamos que nosotros lo que tenemos que hacer es que el esfuerzo que nosotros hagamos tiene que tener, digamos que la menor cantidad de costos posible. No significa, ¿verdad? Porque minimizar costos no significa que sea un software barato. ¿Sí? No, de hecho, creo que esa parte en cuanto al desarrollo, pues creo que basado en una buena planificación, nosotros utilizamos Scrum en el trabajo, entonces nosotros definimos, por ejemplo, los tiempos Ujú, de cuánto nos va a llevar una tarea. ujú. Hacer un desarrollo de un componente, entonces, si nos excedemos del tiempo, pues ya sea poner una milla extra, ¿verdad? Para que salga eso en el tiempo estipulado. Y en ocasiones, pues es remunerado, Ujú. pero cuando ya son errores, no es remunerado porque se supone que debería estar bien, ¿verdad? Claro. Sí, pues, sí, entonces, digamos, como les digo, el que se ponga ahí que yo minimice los costos, ¿verdad? No significa que, digamos, que al final de cuentas sea un software que se vaya a ser regalado, ni que vaya a ser barato, ni que vaya a ser, digamos, que por salir, digamos, con muy poco costo, pues entonces va a ser un software bueno. No. O sea, digamos que lo que busca o lo que dice ahí es que minimicémoslo todo lo posible. Obviamente va a haber un esfuerzo, obviamente va a haber, digamos, un costo de ese esfuerzo. Y acuérdense que, digamos, el hacer programación es un costo humano, ¿verdad? Y el costo humano de por sí es caro, ¿verdad? Sí. Yo creo que tengo un ejemplo bastante tangible Dígame. respecto a eso. Nosotros pues somos un call center, entonces pues tenemos una cantidad bastante grande de empleados. Ujú, ujú. Y lo más crucial que tenemos pues es nuestra plataforma de comunicación y ahorita con respecto al entorno COVID que tuvimos que mandar a casi el 90% de los asesores a su casa a trabajar, pues Ujú. la comunicación fue un poquito más compleja. Entonces, nosotros tenemos una plataforma que se encarga de todo eso de envío de comunicados e interacciones con los asesores. También ahí se mandan pues sus cartas de vacaciones, boletas de pago, todo eso lo tenemos por envío de correos. Y utilizábamos una plataforma que hoy por hoy es de MailChimp, pero antes era una empresa totalmente aparte, que Ujú. era bien económica. Nos salía casi que cinco dólares nos alcanzaba para enviar 6 meses de correos, casi que. Hoy por hoy, desde que MailChimp compró este mandril, nos está generando pues casi alrededor de $1,500 mensuales por envío de correos. Obviamente estoy hablándole también de que enviamos alrededor de 250,000 correos durante el mes. Sí, pues. Eh, pero finalmente conseguimos la autorización para migrarnos a SS de AWS y mi costo bajó a $20, ¿no? Sí, pues, claro. Enviando la misma cantidad de correos. Sí, como le digo, sí, eso es lo que se busca. O sea, lo que busca es, digamos, lo que se busca es que sea lo más económico posible, pero que cumpla con las características del cliente, ¿verdad? O que cumpla con los requisitos que el cliente me está pidiendo, ¿verdad? Porque, digamos, al final de cuentas, si yo dejo de cumplir con esos requisitos por ahorrarme costo, ¿verdad? Pues entonces ahí no es un software de calidad, así de sencillo, ¿verdad? O sea, acuérdense que aquí
lo que buscamos es encontrar cabalmente los requisitos que el software cumpla con los requisitos del cliente, ¿verdad? Y entonces, en la medida que eso pase, va a ser un software de mejor calidad, ¿verdad? Ok, vamos a la siguiente diapositiva. Entonces, no los vamos a hacer sufrir tanto ahorita. Entonces, digamos aquí, actividades de la garantía que me van a permitir garantizar mi calidad del software, pues obviamente son estas que están acá, ¿verdad? Debo de crear un plan de esas actividades o un plan de actividades de esa calidad del software, o sea, debo de saber qué debo de hacer primero y qué debo de hacer después, ¿verdad? Obviamente, la gente que es de calidad de software a veces es un equipo independiente, dependiendo del tamaño de la empresa, ¿verdad? Pero a veces el equipo de calidad es un equipo independiente o una persona independiente a las personas que están desarrollando, ¿verdad? Porque muchas veces se necesita que haya una función que sea ajena o externa, ¿verdad? Para que entonces podamos asegurar que esta persona no va a tener un sesgo o no va a tener alguna parcialidad sobre lo que yo estoy desarrollando, ¿verdad? Entonces, eso puede pasar, pero sin embargo puede ser que sea interno, puede ser que sea o que sea, digamos, un equipo, perdón, que sea un equipo dentro del mismo equipo de trabajo o que sea una persona independiente. Entonces, pero la función de calidad debe de estar siempre presente a la hora de estar describiendo qué es lo que se va a hacer de software, ¿verdad? ¿Por qué? Porque el proceso de calidad debe darse en todo el ciclo de vida, ¿verdad? O sea, no solamente es, digamos, asegurar, digamos, que mi software como tal, al final de cuentas, sino que también todo el proceso que siguió o todo el camino que se siguió para llegar a ese software, ¿verdad? Entonces, debo de revisar las actividades de ingeniería de sistemas para verificar que se adapten al proceso de software. Digamos, por ejemplo, si yo voy a seguir Scrum, pues que se esté cumpliendo Scrum, ¿verdad? Si yo voy a seguir RUP, pues que se esté cumpliendo RUP, ¿verdad? Si yo estoy siguiendo en los modelos arquitectónicos, si yo estoy haciendo modelo vista controlador, pues que realmente cumpla con eso de vista controlador. Todos esos son aspectos de calidad. Todos esos son las cosas que me van a hacer que mi software sea un software bueno, ¿verdad? Luego, debo de ir realizando como parte de las actividades de esa garantía de mi calidad de software, debo de ir siguiendo auditorías, ¿verdad? Los productos del proyecto, ¿verdad? O sea, digamos que los productos que vayan saliendo yo les haga una revisión. Auditoría suena muy fuerte, ¿verdad? Pero digamos que yo les haga una revisión para que realmente estén dando o realmente tengan la calidad que yo esperaba de ellos, ¿verdad? Una parte importante es la documentación, aunque digamos las metodologías ágiles creo que han botado un poco esto, ¿verdad? Pero digamos sí es importante que yo documente por lo menos aparte de los requisitos. Y si ustedes, digamos, quienes trabajan en Scrum saben que, digamos, que parte de los requisitos se documentan en historias de usuario, ¿verdad? Y entonces esas historias de usuario quedan documentadas porque contra eso, digamos, se va después a comparar para ver si el software cumple con lo que me están solicitando, ¿verdad? Y otra función o otra actividad que es propia para garantizar la calidad del software, pues es informar de cualquier cambio o de cualquier falla que haya dentro del proyecto. Creo que son pasos muy lógicos, ¿verdad? ¿Sí? De lo que ustedes deben de hacer para poder garantizarse su calidad del software. No sé si tienen alguna pregunta o observación al respecto. Yo tal vez un comentario, Inge, buenas noches. ¿Qué tal? Con eso Buenas que noches. decía desde equipo aparte, donde yo trabajo, nosotros tenemos un equipo externo de calidad que está en México. Nosotros desarrollamos reportería desde backend y frontend. Ajá. Entonces, ellos revisan porque tienen como ahí sí que ciertos como requerimientos específicos que hay que cumplir en los queries, en los procesos de extracciones, para que no
entorpezcamos la base de datos, dicen ellos, porque es es un call center, es de performance. Entonces, Sí, pues. Ajá, pero nosotros sí tenemos un equipo de calidad aparte y si no pasa, hay que arreglar errores y segunda ronda. Sí, exacto. Sí, entonces cabalmente, digamos, en ese caso, así como usted, sí tiene cabalmente un equipo ya bien definido de control de calidad, ¿verdad? Y digamos, en empresas de desarrollo, pues obviamente en la mayoría de empresas ahora ya hay, digamos, funciones de QA bien establecidas y digamos, infraestructura incluso de hardware de- que es específicamente para probar la calidad del software, ¿verdad? ¿Sí? Entonces, digamos que todo esto va aunado a que qué es lo que estamos buscando o qué es lo que se busca es que, digamos, hoy por hoy el software que se esté produciendo pues sea un software bueno y sea un software que tenga la menor cantidad de defectos posible, ¿verdad? Ok, seguimos avanzando en esto. Y entonces, ahora sí, vamos a platicar un poquito sobre lo que vimos la vez pasada, ¿verdad? Que era la parte de las revisiones técnicas formales, ¿verdad? O sea, no lo que vimos la vez pasada, sino lo que ustedes supuestamente tendrían que haber investigado sobre las revisiones técnicas formales. De hecho, vi todavía a las 7 que antes de entrar a la clase creo que solo habían 10 trabajos, 8 o 9 trabajos entregados. ¿Verdad? Entonces la mayoría como que no lo hizo. Ok, pero bueno, miremos entonces qué es lo que buscamos o cuál es el objetivo de las revisiones técnicas formales. O sea, las RTFs, como bien también se mencionan que son, ¿verdad? Es cabalmente, su objetivo es descubrir errores, ¿verdad? Porque eso es lo que van a buscar, ¿verdad? Por un lado. Por el otro lado, que aparte de buscar los errores, ver que cumpla con los requerimientos que me pidieron, ¿verdad? Y ahí voy a hacer yo, digamos que un paréntesis para, vamos a ver si aquí puedo hacerlo. Digamos para dos términos importantes, que es B y B, las dos Bs. Estas Bs, ¿qué significan? Pues una B significa, vamos a ponerlo aquí, verificación, y otra B significa validación. ¿Sí? Entonces, la B de verificación, lo que va a buscar es cabalmente este que está, vamos a ver, se me perdió el lapicito, bueno. Okay. Entonces, digamos que va a buscar cabalmente la B de verificación va a buscar ¿sí? Va a buscar los errores que pueda tener el software. Esa es la verificación. Y la validación es verificar que el software que se haya hecho cumpla con lo que me pidió mi cliente. Entonces, esos dos términos, grábenselos: verificación, busca errores; validación, busca que los requisitos del software, digamos, o que los requisitos que mi cliente especificó, pues sí sean cumplidos, ¿verdad? Entonces, la otra cosa que buscan las revisiones técnicas formales, pues es garantizar que el software realmente esté representando de acuerdo a los estándares, o sea, también, digamos, busca el tema de las metodologías y el tema de todo eso. Que el software se pueda haber desarrollado de una manera uniforme y que los proyectos pues sean más manejables. Eso es, digamos, parte de lo que busca cabalmente parte de lo que busca, solo iba a borrar esto de acá. Parte de lo que busca estas revisiones técnicas formales. ¿Y estas cómo se hacen?
Pues digamos, normalmente lo que se hacen son equipos, ¿verdad? De 3 a 5 personas, ¿verdad? Normalmente son equipos multidisciplinarios, ¿verdad? O sea, digamos que cada uno de ellos va a tener una función en particular. Por ejemplo, si yo estoy probando un software de qué sé yo, de un software de control de producción, ¿verdad? De una fábrica, pues obviamente las personas encargadas de esa revisión técnica formal, pues va a ser una persona del área de producción, puede ser que sea una persona del área de calidad del software, ¿verdad? O de calidad o de aseguramiento de la calidad. Y puede ser que haya una persona de la parte de finanzas, porque digamos, todo eso va a ir a caer hacia el ámbito financiero. Entonces, obviamente, pues entonces, cabalmente ahí digamos que hay 3 roles. Puede ser que hayan 2 personas por cada uno de los roles o una sola persona. Ahí sí que depende mucho, ¿verdad? De lo que se vaya, del tipo de software que se vaya a probar, ¿verdad? Luego, ¿qué más tiene que hacerse? Pues entonces ya debe prepararse con anticipación los planes de trabajo para poder realizar esa revisión. ¿Por qué? Porque pues obviamente no voy a ir a ciegas a hacer pruebas de forma aleatoria, ¿verdad? Sin un plan. O sea, las pruebas tienen que hacerse de manera ordenada. Las pruebas tienen que hacerse con un objetivo. De hecho, yo debería de que cada una de las pruebas ya debería yo de saber cuál es el resultado que se espera de esa prueba. Porque si no hago eso, entonces obviamente no sé si realmente la prueba que hice fue buena o no. Y al final de cuentas, lo que buscan las pruebas, ¿qué es? Encontrar errores. ¿Sí? Pero si la prueba está mal diseñada, entonces la probabilidad de que encuentre un error va a ser mucho menor a que si una prueba fue bien diseñada, ¿verdad? Entonces, por eso es que hay que prepararse con anticipación. Tienen que ser revisiones cortas, no más de 2 horas, ¿verdad? E informar qué fue lo que se revisó, qué personas fueron las que lo revisaron y cuáles fueron los hallazgos que encuentran de cada una de las revisiones técnicas formales. Y entonces eso se va repitiendo por cada una de las partes del sistema, ¿verdad? Haciendo estas sesiones, ¿verdad? Esto es como un procedimiento, como una serie de pasos para poder hacer esa, digamos, una revisión de un software, ¿verdad? Y las directrices, ¿verdad? Para poder hacer estas revisiones, ¿verdad? Pues ahí hay algunas directrices. Una de ellas dice, mire, revise al producto, no revise a quien lo hizo. O sea, no critique al programador, critique el producto, ¿verdad? Eso es, digamos, un poquito la primera directriz, ¿verdad? Establecer una agenda, o sea, ir viendo qué diferentes partes del software voy a ir yo probando e irlo haciendo, digamos, gradualmente. Limitar el debate y la impugnación, o sea, digamos que tiene que ser un proceso, pues, como muy suave, le llamaría yo, ¿verdad? Sí, eso es lo primero que pasa, ¿verdad? O sea, digamos, ese es el problema, o sea, y eso es lo que busca este tipo de revisiones, ¿verdad? O sea, normalmente las revisiones que se hacen critican cabalmente a la persona que lo hizo o son muy subjetivas. Entonces lo que tenemos que hacer es quitarle esa subjetividad, ¿verdad? ¿Y cómo quito la subjetividad? Pues obviamente poniendo por escrito qué es lo que yo quiero revisar y poniéndome y consensuar con los otros miembros del grupo, y por eso no es solo una persona la que hace estas revisiones, ¿verdad? Porque se consensúa con los otros miembros del grupo qué es lo que voy a probar y cómo lo voy a estar probando, ¿verdad? Entonces, sí, cabalmente, siempre el pobre programador es el que paga los platos rotos, ¿verdad ustedes? Luego, ¿por dónde iba? Limitar el debate y la impugnación, ¿verdad? O sea, digamos que deberíamos de buscar cabalmente esos consensos y no entrar en que sí, que yo lo hago así o yo lo reviso así y eso está malo y el otro dice, no, pues eso no está malo, eso está bueno.
Entonces, y entrar en un dimes y diretes, eso no contribuye. Acuérdense que el tiempo es corto, ¿verdad? Son 2 horas las que se utilizan para este tipo de revisiones, ¿verdad? Entonces no tenemos mucho tiempo para esos debates y esas impugnaciones. Enunciar cuáles son las áreas de problemas, o sea, dónde están encontrando los errores o los defectos de esa revisión que se está haciendo. Se toman obviamente notas de todo lo que se hace, ¿verdad? Y limitar el número de participantes. Entre más participantes hay más opiniones y por lo tanto hay más debate. Y lo que se busca es evitar ese debate. Entonces, y insistir en la preparación, o sea, insistir en que lleguen ya con lo que se va a aprobar ya prehecho, ¿verdad? Porque si no, no va a tener la efectividad que se desea para esas revisiones. Entonces, son revisiones, si ustedes se fijan, la revisión técnica formal no es otra cosa que son las revisiones de software, pero puestas bajo una directriz, puestas bajo una metodología, puestas bajo una serie de pasos y una serie de procesos para que entonces esa revisión pues sea lo más efectiva posible. ¿Qué otras directrices hay para la revisión? Creo que me lo dupliqué a ustedes. Sí, esto no está. Esto está malo. Es aquí. Así, aquí está. Voy a quitar esta de nadie. Ahí está. Directrices. Está muy bien. Luego, ¿qué es, digamos, desarrollar la lista de verificación? Ver y verificar que cada producto que se vaya a revisar yo tenga mi lista para poder ir chequeando que sí y que no se cumplen, ¿verdad? Asignar los recursos, o sea, digamos, los equipos que van a estar haciendo este trabajo, ¿verdad? Esto, digamos, a veces se cumple, a veces no se cumple, digamos, de realizar un entrenamiento como tal, ¿verdad? Para todos los revisores, para que, digamos, que el proceso sea lo más objetivo posible y lo más uniforme posible, ¿verdad? Porque, digamos, si son varios equipos de trabajo, yo tengo que uniformarlos y tengo que decirles cuáles son los criterios que van a tener que seguir cada uno de esos equipos de trabajo, porque puede ser que una persona revise unas cosas y otras personas revisen otras cosas totalmente distintas y al final de cuentas no se logra el objetivo de revisar todo el producto de una buena forma, ¿verdad? Y analizar las revisiones previas, o sea, ir viendo qué se puede ir mejorando, ¿verdad? Entonces, ¿qué beneficios voy a obtener yo al implementar esas revisiones técnicas formales? Pues obviamente, lo primerito pues es minimizar el número de errores, ¿verdad? Y por lo tanto, evitar los costos del reproceso, que el costo del reproceso es un costo bastante alto, ¿verdad? Porque acuérdense que todas las cosas que yo vuelva a hacer quiere decir que yo duplico el esfuerzo en hacerlo, ¿verdad? ¿Sí? Prevenir en la medida de lo posible los fallos, obviamente al implementar las revisiones técnicas formales, obviamente, pues los programadores y todas las personas que están haciendo esto saben que van a tener una función de fiscalización, ¿verdad? Entonces saben que tienen que hacer bien las cosas. Mejora el trabajo que realiza el personal de desarrollo, o sea, eso es lo que se busca, ¿verdad? Se busca que no se pierdan los clientes, consolidar los que se tienen y aumentar los números de clientes. ¿Por qué? Porque, digamos, porque el software va a ser de mejor calidad, ¿verdad? Planifica la calidad y otro beneficio que se obtiene es que hay calidad, pero también asociada hacia, digamos, la parte de la productividad, ¿verdad? O sea, digamos que todo esto se logra o se va a lograr con la implementación de esas revisiones técnicas formales. Preguntas. Todo claro como el agua de chocolate. Sí. Digamos, alguien de los que hizo su trabajo que tendrá alguna opinión diferente de esto. Sí, yo creo que hoy termina ustedes.
No, pero digamos, pero bueno, sí, hoy termina el toque de queda, pero no, digamos que parece ser que todavía hay ciertas limitaciones, ¿verdad? Pero yo creo que hoy termina. No estoy seguro si es hoy o el domingo. Es el domingo, Inge. ¿Verdad que sí? Sí, porque el 5 es que ya no hay estado de calamidad. Ah, sí, pues, o sea que... Pero el estado de calamidad, ¿cuándo terminaba? El 4. El 4 sí. No se vayan a ir de fiesta todavía. Igual de todos modos, todavía el consumo de bebidas alcohólicas es prohibido en lugares públicos. Y este sí va a seguir restringido hasta las 5 de la tarde. Sí, así es. Sí, sí, sí. Así que chistes tiene salir, va. Pues ni modo, ¿qué le vamos a hacer? ¿Verdad? Ingeniero. Sí. Solo una consulta con respecto a todo esto de las plataformas de pruebas, de esas revisiones técnicas formales. ¿Usted considera que se llegaría a obtener un mayor éxito en un sistema si se llegara a implementar? O sea, se lo pregunto porque anteriormente había trabajado en una empresa, pues era específicamente desarrolladora y pues ya el sistema estaba contra entrega, entonces se desarrollaba, funcionaba para el programador y directo a producción, o sea, no había un grupo, ni siquiera había personal de calidad, con eso le digo todo, o sea, no se probaban, no se revisaban entre un grupo de personas como lo describe esta técnica. Y en donde estoy actualmente, ahí sí hay un grupo de calidad, que es como de 8 personas, pero antes de que pase a producción o a piloto, resulta que se hace una reunión de comité, se le llama eso, donde entran todo personal de base de datos, personal de infraestructura, personal de calidad, de integración y los desarrolladores propios, ¿no? Para que ellos expongan el sistema. Yo veo que es algo lento, o sea, y aplicar esa técnica es algo lento porque ahí es donde se aprueba, bueno, sí está bien, que si implica algún cambio o altera algún cambio de lo que ya está en producción, o es un desarrollo nuevo, y ahí es donde aprueban o rechazan. Entonces, yo miro que sí es algo tardado a comparación del anterior, pero el anterior, o sea, hacían las entregas antes de tiempo, pero tronaban producción. Entonces, el cliente ya muy emputado. Se enojaba usted. Sí, mire, pues lo que pasa es que, digamos, obviamente, vamos a ver. El tema de la calidad de software es un tema que al final de cuentas es un tema que da un poco lugar a discusión y es lo que platicábamos en la clase pasada. O sea, el costo de la calidad o el costo de poder hacer calidad de software o en un software, valga la redundancia, ¿será que cómo vale la pena? ¿Será que el esfuerzo, digamos, que eso representa? Porque representa un costo y representa tiempo, representa, digamos, un número de personal que está haciendo esas funciones. ¿Será que es suficiente o será que es, ¿cómo le dijera la palabra? ¿Será que es justificable, verdad? Versus el proceso de desarrollo. ¿No será que los desarrolladores tendrían que ser como más conscientes y desarrollar mejor para que este costo de calidad no exista? Esas son las preguntas que, digamos, que nos tendríamos que hacer nosotros, digamos, y tendríamos que ver también el tipo de aplicaciones que nosotros vayamos a hacer. Obviamente, entre más delicada sea la función de un software, más testeo y más pruebas tienen que haber.
entre menos formal o entre menos delicado sea, digamos, el software que nosotros estamos haciendo, puede ser que la función de calidad sea un poco menor, ¿verdad? Pero ese equilibrio es una eterna discusión, ¿verdad? Porque, digamos, porque a veces le metemos mucho más costo a la calidad que al propio proceso de desarrollo, ¿verdad? Y tampoco debería ser de esa forma, ¿verdad? Pero digamos, ahí sí que, por eso le digo, en eso hay mucha tela que cortar, ¿verdad? Ahora, digamos, lo que pasa es que se le está dando mucha importancia, ¿verdad? Al tema este de la calidad de software, porque hay estándares internacionales que mucha gente tiene que cumplir, ¿verdad? Digamos, todo lo que es, si alguien tiene que ser, digamos, ISO compliant, o si tiene que ser ITOM compliant, o si tiene que seguir las normas de Basilea en el caso de los bancos, ¿verdad? Y todos esos tipos de cuestiones. Entonces, entre más hayan regulaciones o entre más tenga que cumplir yo con esas regulaciones, más fuerte va a tener que ser mi función de calidad de software, ¿verdad? ¿Sí? Versus una empresa que es local o versus una empresa que digamos que tiene, que realmente acaba de salir al mercado o algo. Obviamente es ese software que ellos van a tener que usar, pues puede ser que no tenga un proceso de calidad tan riguroso como el que pudiera tener una corporación, ¿verdad? Entonces, digamos que va a ir muy de la mano el tema de la calidad de software, va a ir muy de la mano entre más grande soy, entre más regulaciones tenga que cumplir, entre más compleja sea mi función de software de acuerdo a la criticidad de mis operaciones, en esa medida voy a tener que ir fortaleciendo todo ese proceso de calidad, ¿verdad? Pero sí, digamos que digamos, ahora, por ejemplo, SAP, digamos, por poner, digamos, un ejemplo de temas de implementación, SAP no permite que implementar si usted no tiene 3 ambientes, por lo menos, o 4. ¿Vamos a ver? Si no tiene ambiente de desarrollo, 1, de ambiente de QA, 2, ambiente de preproducción, 3, ambiente de producción, 4, son 4 ambientes. ¿Verdad? Y eso porque ya SAP así lo dice, y SAP, y digamos, y de hecho el sizing del del hardware y de todo eso va asociado a toda esa infraestructura. O sea que ya las propias casas de software como tal también llevan ese proceso. ¿Por qué? Porque ellos también tienen que asegurarse de que su software vaya a correr bien, ¿verdad? ¿Y cómo lo van a correr bien? Pues obviamente con todas esas medidas de seguridad y con todas esas medidas de prueba, porque como obviamente, digamos, SAP se customiza, ¿verdad? Se parametriza, normalmente lo que se hace es que se parametriza, ¿sí? Entonces, obviamente ellos tienen que cuidarse, ¿verdad? De que cumpla cabalmente con todas esas parametrización de una manera adecuada. Entonces ellos tienen un proceso de calidad bastante fuerte, pero ya muchas empresas, eso es lo que hacen, muchas, digamos, o muchas compañías, eso es lo que tienen, o sea, tienen varios ambientes y cada vez le dan más importancia al tema de la calidad, ¿verdad? ¿Algún otro comentario? ¿No? Bueno, hoy los voy a dejar descansar, no les voy a dejar tarea para el día lunes, ¿verdad? Entonces, el día lunes vamos a empezar a ver la parte, digamos, este es el proceso como tal, es el proceso de calidad, ¿verdad? ¿Sí? Sí, para que podamos celebrar de que ya no hay cuarentena. Que podamos terminar de ver la Cele. Sí, exacto. Entonces, básicamente,
es, digamos, ahora vamos a, digamos, el proceso de calidad. Una de las partes del proceso de calidad son estas revisiones técnicas formales, por un lado, pero por el otro lado tenemos ya la parte puramente de pruebas, ¿verdad? Entonces, la parte de pruebas, digamos que donde tengo pruebas de unitarias, tengo pruebas de integración, tengo pruebas de estrés, y tengo, digamos, dentro de las pruebas, digamos, las pruebas de caja negra, caja blanca, o sea, todo ese tipo de, todas esas cosas son las que vamos a empezar a ver a partir del día lunes, ¿verdad? Entonces, yo creo que por hoy, yo creo que hablé mucho. Hoy sí, no los hice, no, hoy sí hablé yo casi todo el periodo, ¿verdad? Pero entonces, espero que no los haya, aburrido o se estén durmiendo, ¿verdad? Pero, digamos, yo creo que era interesante todo este tema. Dentro de los temas, todos los temas me apasionan, pero igual este tema también igual me gusta bastante, el tema de controlar la calidad, porque es, digamos, prácticamente el producto final, que sea un producto bueno, ¿verdad? El que nosotros estemos entregando a nuestros clientes. Entonces, ya no haciendo nada más que hacer constas, pues los libero por el día de hoy, ¿verdad? Ya no, para que ya no me escuchen, y nos platicamos el día lunes. Gracias, Inge. Feliz noche. Se cuida. Igualmente, feliz noche. Feliz noche, Inge. Feliz noche a todos. Feliz noche. Feliz noche. Buenas noches. Feliz noche. Inge, Suseli. una pregunta, es que no le escuché bien, ¿dejó tarea? No, Ah, bueno. no. Ya estaba Inge, preocupado. pero sí podemos subir la del RTF, ¿verdad? Es lo que les dije, que cómo se llama, que RTF. pueden subirla entre hoy y el viernes. Ah, yeah. ¿Ah? Sí. No sé, la subí hoy. Va, está bien. Por eso les digo, lo que pasa es que lo entregaron muy poco, entonces, para que tengan todavía un poco de oportunidad, obviamente con un poco menos de Estamos puteo, calentando pero los motores para ver a la Cele, Inge. ¿y ahorita después? Ya está empezando a jugar a las 8, pero creo que van perdiendo ya 3-0. Ya va, ahorita empezó el segundo tiempo, van 3-0. Qué desastre. Sí, es que las diferencias cada vez son más abismales, ustedes. Y eso que ni siquiera están jugando los que están jugando en el extranjero. No, es pues. la banca, sí, es toda la banca. Imagínese. Solo pura liga mexicana contra pura liga guatemalteca, literal, y se nota la diferencia. Y uno de liga mexicana. Sí, va. O sea, sin renombre, digamos, en un tramo de 10, 15 metros le sacan una ventaja abismal en una carrera. Ah, sí. Sí, pero es que los clubes de México son, la diferencia son dos universos totalmente distintos, ustedes. Los clubes Tienen que ver mexicanos también cuánto les pagan a ellos, Inge. también. O sea, ellos se pueden dedicar solo al deporte de alto rendimiento. Aquí es imposible. Y es que también siento que es la explotación de la persona, digamos, como tal, ¿verdad? Que no, o sea, aquí pienso yo que a veces toman como manera de chiste un entreno, pero ahí en México como que entreno es entreno, o sea, dedicarle el tiempo y sacar el jugo a máximo. Ah, son profesionales, todos. O sea, digamos, ahí por eso le digo, ustedes no vieron esa serie en Netflix de Los Cuervos. No. Ah, mírenla. Es de un club de fútbol mexicano. ¿Ah? Y entonces, ¿perdón? Los Cuervos, dice que se llama. Sí, sí, ajá. Entonces, ahí salen las instalaciones del Santos de Torreón. ¡A la gran chicha, ustedes! Es increíble. Tienen su spa y tienen, digamos, y tienen sus baños saunas para después del partido. Es una cosa que dice Bárbara. uno totalmente, es otro mundo. Solo en los estadios se da cuenta uno, Claro. Porque imagínese aquí, o sea, las canchas, la gramilla no está nada comparable con la de los estadios de México. Ah, ya es una alfombra eso. Todas. Bueno, aquí y el Santos, va, que el Santos está una gran cosa. Imagínense. Sí, por eso les digo, es otro mundo. Y esa es la diferencia que se mira en la cancha, ¿no?
Sí, la verdad que sí, porque literal, el único que pudo rozarse y que demostró obviamente que su rendimiento era más, era el Pescado. O sea, cada vez que él jugaba para la selección, se notaba que él estaba en otros países, pues. Él está en otro nivel, sí. Cabal. Sí, o sea, era el único que se notaba que cuando jugaba con la Sele era el que más rendía, literal. Sí. Pero, ni modo, Inge. Feliz noche, Inge. Va pues, feliz noche. Y ahí hablamos de todo un poco. Literal. Gracias, Inge. Va pues, feliz noche. Feliz noche, ingeniero. Feliz noche.